Bienvenidos al programa número 404 de Economía en Breve del 9 de marzo del 2025. Vaya semana que tuvimos con un montón de acontecimientos relevantes para el mundo y para México que giraron en torno al presidente Trump, que se ha robado el protagonismo de la escena mundial con su reality show alucinante e impredecible. Para empezar, Trump cumplió su amenaza de aplicar aranceles generalizados a México, Canadá y China el pasado martes 4, sorprendiendo a propios y a extraños. Su secretario de Comercio, Howard Lutnick, explicaba que los aranceles se imponían no como una guerra comercial, sino como una guerra a las drogas, ya que así es como pretenden reducir el tráfico de fentanilo. El mismo día comenzó a mencionarse que los aranceles podrían postergarse para entrar en vigor más adelante, en el mes de abril, abriendo la posibilidad a que su implantación fuera efímera. Un día después, los aranceles se levantaron para productos que participan dentro del Tratado de Libre Comercio y Trump incluso lanzó algunos elogios a la presidenta Sheinbaum en un mensaje de su cuenta de la plataforma X, luego de sostener una llamada telefónica con ella. Como son las cosas entre los gobiernos y los medios, pues mucho se festejó a la presidenta que logró evitar los aranceles, pero la realidad es que la amenaza sigue ahí y Trump está cosechando resultados con esa amenaza. Desde luego, el vaivén de los aranceles produjo mucha tensión en los mercados financieros y entre los inversionistas, y me parece que la incertidumbre que ha generado Trump pues ya es suficiente como para frenar la inversión aquí en México y llevar a la economía mexicana hacia una recesión este año. De por sí hay datos de debilidad por varios lados. En un par de noticias de la semana que ilustran este punto, la armadora Honda anunció que producirá el Civic híbrido en la planta de Indiana en Estados Unidos en lugar de hacerlo en Guanajuato, debido justamente a los aranceles. La agencia Standard & Poor's señaló que de mantenerse los aranceles todo el año, la economía mexicana se contraería 0.5%, poniendo en el radar el posible impacto de los aranceles, que me parece pequeño para el tamaño y la magnitud de este evento. Yo creo que sería mucho más impactante de mantenerse todo el año los aranceles. Regresando a Trump, el martes dio un discurso ante el Congreso de su país que está triste y evidentemente dividido, haciendo más show y propaganda que otra cosa, observándose algunos acontecimientos inéditos como la remoción de un representante demócrata que estaba protestando, o también el saludo militar que le ofreció el vocero de la Cámara en algún momento en señal de subordinación. Trump presumió el gran logro de haber recibido a los 29 líderes narcotraficantes que extraditara el gobierno de Sheinbaum, colgándose una medalla, y dijo por ahí algunas cosas verdaderamente terribles, como que Groenlandia terminará siendo de Estados Unidos de una forma o de otra. Luego, Trump decidió cortar la ayuda militar a Ucrania, ejerciendo presión para que acepten el trato que quiere él, en lo que representa una gran victoria para el presidente ruso Vladimir Putin. Por ahí encontré alguna nota que decía que no alcanzaba la champaña en Rusia para las celebraciones por los triunfos que Trump le había dado a Putin en estos días. Acto seguido, la Rusia de Putin lanza un nuevo asalto masivo con misiles sobre Ucrania, desde luego aprovechando la oportunidad, tal vez por la presión de varios republicanos, Trump amenazó con nuevas sanciones a los bancos de Rusia como respuesta a los ataques sobre Ucrania, pero muchos consideran que es una amenaza de mentiritas. Uno de los cambios profundos como consecuencia de las acciones del presidente Trump es que Europa ya se ha dado cuenta de que no puede contar con el respaldo de Estados Unidos y ha decidido rearmarse, para lo que va a recurrir a un endeudamiento importante que no se había visto en mucho tiempo. Esto desde luego complica el panorama geopolítico e incrementa la tensión en el mundo. Y del otro lado del mundo, en lo que representa una fuerte escalada en la retórica, el ministro de Relaciones Exteriores de China dijo que si es guerra lo que quiere Estados Unidos, ya sea una guerra de tarifas, una guerra comercial o cualquier otro tipo de guerra, estamos listos para luchar hasta el fin, y que aconsejan a Estados Unidos a guardar su cara de matón para regresar al camino correcto del diálogo y la cooperación tan pronto como sea posible.
Vaya escalada en la retórica. Otra noticia que me llamó la atención relacionada es esta, que refiere que en las últimas 3 semanas barcos de guerra chinos han estado apareciendo en lugares inusuales, donde antes no aparecían, como cerca de las costas de Australia, Nueva Zelanda y Vietnam, conduciendo incluso ejercicios con fuego vivo sin previo aviso, inquietando a estos países que son aliados de Estados Unidos, pero que comienzan a dudar si bajo la presidencia de Trump pues vendrán en su ayuda en caso de que haya problemas. Les recomiendo, por cierto, este video de Ian Bremmer, reconocido experto en geopolítica, que explica los cambios que está generando la nueva presidencia de Trump, especialmente el desconcierto producido porque es el propio Estados Unidos el que está destruyendo el orden global que ellos mismos construyeron después de la Segunda Guerra y los ha beneficiado durante varias décadas. Y les voy a recomendar también un segundo video. Este es de Peter Zeihan, que es un reconocido analista geopolítico al que, por cierto, sigo desde hace tiempo y siempre me ha parecido pues un tipo muy bien informado y con opiniones muy sólidas, que sabe de lo que está hablando. Les recomiendo que lo vean porque lo que nos dice Zeihan, palabras más o menos, es que lo que ha hecho Trump en estas semanas es demasiado para ser una coincidencia o producto de la incompetencia, sino que parece más bien el guión de lo que haría un agente ruso para destruir Estados Unidos, y que hay que considerar seriamente que la Casa Blanca ha sido penetrada por Rusia. Esta reflexión, que parece sacada de una novela de ficción y espionaje, es algo que se deben de estar preguntando más de una persona en las Fuerzas Armadas y en la comunidad de inteligencia de Estados Unidos. De hecho, también por ahí vi algún video donde algún congresista le está preguntando a algún miembro del gobierno de Trump ¿qué haría diferente un agente ruso a todo lo que había hecho el presidente Trump en estas semanas? Entonces, ya hay algo de eso que se está viendo en el ambiente y es un tema al que creo que hay que darle pues una buena reflexión con la seriedad de vida, porque como dice Zeihan, se acumulan muchas cosas que pues ya no parecen ser una coincidencia, pero véanlo y luego me comentan qué les parece. Pasando a los temas económicos de México, el consumo privado del mercado interior presentó una fuerte caída de 1.1% en diciembre, como pueden ver en este cuadro del INEGI, que muestra cifras desestacionalizadas. En esta gráfica pueden ver que con la caída de diciembre el consumo ya presenta una tendencia descendente un poco más clara, luego de estar estancado por un buen tiempo. Al interior del consumo, el realizado en servicios creció 0.4% en diciembre, todavía dibujando pues una leve tendencia ascendente, aunque muy gradual. El consumo de bienes nacionales se contrajo con fuerza 1.8%, manteniéndose todavía dentro de una muy amplia tendencia lateral de estancamiento en la que ha estado pues prácticamente desde el 2022. El componente de consumo en bienes importados se redujo incluso con más fuerza, 4.2%, manteniéndose en una clara tendencia descendente que inició a partir de abril del año pasado, lo que era de esperarse luego de la depreciación del tipo de cambio en los últimos meses. Malas cifras del consumo que van aparejadas a la debilidad general de la economía, que se sigue acentuando en el 2025. En otro indicador de la semana, la inversión fija bruta se desplomó 2.6% mensual en diciembre, como vemos en este cuadro resumen del INEGI, registrando un contraste marcado en sus componentes, con caídas importantes bastante generalizadas. En la gráfica vemos que la inversión ya rompió a la baja la zona de estancamiento que se había mantenido en buena parte del 2023 y 2024 y ahora dibuja una tendencia descendente que refleja el deterioro que se ha observado en el entorno institucional, en el Estado de Derecho y en las perspectivas para la economía, sobre todo por la incertidumbre introducida por el presidente Trump y sus acciones de política económica. La inversión en construcción se contrajo 1.8% en diciembre y, como vemos en la gráfica, pues muestra un franco descenso. A su interior, la inversión en construcción no residencial repuntó de forma marginal 0.2%, pero como vemos en la gráfica, sigue en una tendencia descendente bastante clara. El componente residencial de la inversión en construcción cayó un dramático 3.9% mensual, aunque en la gráfica pueden ver que esta serie presenta pues una volatilidad muy elevada con vaivenes pronunciados. La inversión en maquinaria y equipos se contrajo también con fuerza 3.8%, aunque todavía pues no cambia la tendencia ascendente que pueden ver en esta gráfica, pero me parece que pronto veremos
un descenso en esta serie. La inflación del mes de febrero tuvo otra buena lectura en lo general, ya que fue 0.28%, lo que resultó ligeramente por debajo del 0.31% que preveía el promedio de analistas encuestados antes de conocerse la inflación de la primera quincena. Y como pueden ver en esta gráfica de los meses de enero, estuvo pues básicamente en línea con lo que podría considerarse usual para este mes. En este cuadro resumen del INEGI pueden ver los genéricos de mayor impacto al alza y a la baja, destacando caídas importantes en los precios del jitomate y la cebolla, que le restaron 0.2 de punto a la inflación del mes. Por el lado de los genéricos que más contribuyeron al alza, destacaron el huevo, seguramente influido por la escasez en Estados Unidos por el problema de gripe aviar que tienen allá, pero también loncherías y restaurantes que se han mantenido consistentemente entre los renglones que más contribuyen al alza de la inflación, lo que sugiere que hay presiones de demanda y costos y que no se han disipado todavía. La inflación a tasa anual repuntó ligeramente para alcanzar 3.77%, pero sigue en una clara tendencia descendente y está dentro del rango de variabilidad de Banco de México. Si excluimos los componentes más volátiles de la canasta con la que se mide la inflación, tenemos la llamada inflación subyacente, que nos da una mejor idea del comportamiento de la inflación más de mediano plazo. En este caso, la inflación subyacente de febrero fue de 0.48%, bastante por arriba del 0.42% previsto por el mercado y apenas por arriba del 0.46% que se ha observado del 2001 al 2019 en promedio en el mes de febrero, como ven aquí. A tasa anual, la inflación subyacente se mantuvo básicamente en el mismo nivel de 3.65%, una centésima más o menos, en el que lleva ya 3 meses seguidos. Al interior de la inflación subyacente, el componente de servicios registró otro descenso bastante moderado para alcanzar 4.64% a tasa anual, dentro de una tendencia descendente pero bastante perezosa. Parafraseando a la Reserva Federal, aquí en México la inflación está dejando de mostrar progreso hacia la meta del 3%, ya que el descenso parece estarse frenando. Por otro lado, las remesas que envían los trabajadores mexicanos en el extranjero a sus familias aquí en México sumaron 4.7 miles de millones de dólares en enero, retrocediendo fuertemente respecto a los meses previos, pero como pueden ver en la gráfica, es usual que esto ocurra en este mes del año. El número de envíos fue de 12.1 millones, que como ven en esta gráfica estuvo dentro de lo que podríamos considerar usual, como lo ha hecho en años anteriores. La remesa promedio fue de $385, repuntando ligeramente al observado en diciembre, aunque quedó por debajo del observado hace un año. Ya vistas en pesos, la remesa promedio ascendió a 7.929 pesos, que fue un monto elevado al compararlo con el último año y medio, lo que se explica en buena medida por la depreciación del peso. Y hay que notar, esto es lo que reciben aquí las familias en México, entonces no les está yendo tan mal. También en la semana Banco de México presentó los resultados de la encuesta mensual a los analistas del sector privado, ahora del mes de febrero, que pueden ver en este cuadro resumen con malas noticias en las expectativas de la actividad económica. El pronóstico promedio de crecimiento del PIB para el 2025 se redujo de 1.07% en enero, que ya era bajo, a 0.8% en esta entrega de febrero, lo que representa un deterioro importante e inusual, diría, que me parece refleja las señales de debilidad que están recogiendo diversos indicadores y también la incertidumbre propiciada por el inquilino de la Casa Blanca y por las desafortunadas acciones de política pública aquí en México. Los pronósticos de inflación registraron cambios de marginales a modestos, a la baja en el caso de la inflación general y al alza en la subyacente, aunque en todos los casos se ubica por debajo del 4%, que recordemos es el techo del rango de variabilidad alrededor de la meta oficial que tiene Banco de México. En esta siguiente gráfica podemos ver las trayectorias de la inflación general y subyacente a tasa anual, y a partir de febrero estas trayectorias están construidas con el promedio que recoge la encuesta de Banjico. Hay que notar que la inflación subyacente en la línea azul habría llegado ya a su piso y comenzaría a rebotar un poco en los próximos meses para estabilizarse ligeramente por arriba del 3.5%. Esto nos quiere decir que el promedio de analistas no cree que Banco de México vaya a lograr llevar la inflación a 3% y estabilizarla en ese nivel. Tal vez muchos economistas opinen que no es posible, pero yo apuntaría que más bien
pues nunca han tratado de lograrlo en serio. Regresando al cuadro, los pronósticos de tipo de cambio de la tasa de interés de referencia monetaria se revisaron de forma modesta a la baja, lo que me parece inconsistente con el extraordinario aumento observado en la incertidumbre interna y externa. Los pronósticos de aumento en el número de asegurados en el IMSS se redujeron de forma leve, mientras que las perspectivas de crecimiento para Estados Unidos aumentaron marginalmente. El 53% de los analistas consultados anticipa que el clima de negocios empeorará en los próximos meses contra 13% que anticipan que mejorará, mientras que el 60% pues piensan que es un mal momento para invertir contra un 8% que opina que la coyuntura para invertir es buena. También en la semana se publicaron las cifras de asegurados en el Instituto Mexicano del Seguro Social, que es la principal estadística para medir el empleo formal en el país. Me llamó la atención la forma en que quisieron guapear la cifra, haciendo algunos malabares para que no se vea tan mal, e incluso omitiendo el dato de patrones registrados en el IMSS, que mi mente cochambrosa me lleva a pensar que era una cifra muy mala y por eso la quitaron. El número de asegurados en el IMSS aumentó en 119.4 miles de puestos de trabajo en febrero, lo que fue pues la creación de empleos más baja en 4 años para un mes de febrero y la segunda más baja desde el 2012, como pueden ver en esta gráfica, es decir, fue un dato bastante malo. En esta siguiente gráfica pueden ver la creación de empleos acumulada en los 12 meses previos, que es por mucho la más baja desde el 2005 si excluimos la crisis de la pandemia y del 2009, que fueron crisis muy severas. En esta otra gráfica pueden ver la clara tendencia descendente en la tasa de crecimiento anual en los asegurados, que es una señal de debilidad cada vez más profunda en la economía. Malos datos del mercado laboral que apuntan a un mal desempeño en la actividad económica. También el indicador IMEF del mes de febrero registró malos resultados que describieron cómo se perfila contracción con ambos componentes por debajo de los 50 puntos por varios meses ya. La palabra con R comienza a aparecer en algunos medios, aunque todavía no entre los analistas debido pues a consideraciones técnicas y semánticas, pero se está perfilando un escenario de recesión para la economía. Las cifras de la industria automotriz del mes de febrero mostraron nuevamente resultados mixtos. La producción de automóviles en el país sumó 317.2 miles de unidades, lo que fue menor en 0.8% al registro de un año atrás. No fue un dato tan malo. Las ventas internas sumaron 117.7 miles de unidades y alcanzaron a repuntar 2.9% a tasa anual y, como pueden ver en la gráfica, pues mantuvieron un nivel relativamente elevado respecto al observado en los años anteriores. Las exportaciones, en contraste, sumaron 259,000 unidades, quedando por debajo de varios de los meses previos y registrando una fuerte caída de 9.2% anual. Con tenemos ya 2 lecturas consecutivas bastante malas para este indicador, lo que representa pues un foco amarillo para el panorama económico en general. Por otro lado, en lo que fue el primer cambio relevante en el gabinete presidencial, finalmente se concretó la tan cantada salida de Rogelio Ramírez de la O, que será sustituido por Edgar Amador como nuevo secretario de Hacienda. Me pidieron por ahí alguna opinión para algún medio sobre la gestión de Ramírez de la O al frente de Hacienda, que me parece pasará a la historia como uno de los peores secretarios de más triste memoria, ya que durante su gestión se dispararon la deuda pública y el desequilibrio fiscal, se destrozó la capacidad operativa del gobierno federal en muchas de sus actividades como salud y educación, se despilfarraron enormes cantidades de recursos públicos en los grandes proyectos inservibles que construyó sobre todo la administración anterior, se profundizó el grave problema de Pemex y se deja una situación muy delicada en las finanzas públicas ante el complejo panorama global con la economía al borde de la recesión. En fin, algunos dirán que ayudó a contener el daño del anterior inquilino de Palacio, pero de todas formas se convirtió en uno de los artífices de la destrucción de las instituciones en México, y la situación de las finanzas públicas que tenemos hoy es considerablemente peor a la que se heredó en el 2019. Ya veremos cómo le va al nuevo secretario, que ojalá esté a la altura de todos los retos que se nos vienen encima.
Pasando a Estados Unidos, el reporte de empleo del mes de febrero trajo resultados relativamente débiles del mercado laboral. La tasa de desempleo repuntó de forma marginal a 4.1%, quedando apenas por arriba del 4% esperado. Las nóminas no agrícolas crecieron en 151,000, lo que quedó apenas por debajo de las 160,000 que se anticipaban en el mercado, en lo que podríamos considerar pues una buena lectura al compararla con varios meses del 2024. No obstante, si comparamos el resultado de este año de febrero con los de febrero de años anteriores, como tenemos en esta gráfica, podemos ver que fue de los resultados más débiles desde el 2011, lo que representa una señal de debilidad en el mercado laboral. Las remuneraciones medias por hora registraron una tasa de crecimiento anual de 4%, lo que representa un nivel elevado que todavía no es compatible con la inflación de 2% que persigue la Reserva Federal, que luego de ver estos datos me parece que seguirá en su pausa de tasas de interés. Pasando a los mercados, esta fue una semana de resultados mixtos en los índices accionarios como vemos aquí, aunque prevalecieron las bajas, especialmente las que tuvimos en los mercados de Estados Unidos y con el promedio simple de los 10 mercados retrocediendo 0.9%. La Bolsa de Valores de México se movió a contrapelo, al parecer reaccionando con entusiasmo a la nueva posposición de los aranceles, subiendo 1% para terminar la semana en 52,840 puntos. El tipo de cambio registró una tendencia descendente a lo largo de la semana, como ven aquí, para terminar en 20.25 pesos por dólar. Para la semana que inicia tendremos pues poca información relevante. Aquí en México el índice de confianza del consumidor de febrero el lunes y el dato más relevante será la actividad industrial del mes de enero que conoceremos el jueves. En Estados Unidos básicamente los datos de inflación, especialmente inflación al consumidor el miércoles, después inflación al productor el jueves, ambos del mes de febrero. Y ya veremos qué sigue con el reality show de Donald Trump que cada semana pues está en medio de 20,000 temas cambiando lo que pasa en el mundo. Para Misión Prosperidad les tengo una reflexión visual para pensar de verdad. Hace un par de programas les mencionaba que para poder ver nuestro cerebro necesita contrastes. Para entender la pobreza hay que compararla con la prosperidad. La ignorancia se comprende frente al conocimiento y el agandalle se distingue contra la cooperación. Pues bien, podemos agrupar estos conceptos con estos dos cuadros que nos sirven para darnos cuenta que van juntos todos estos conceptos. El agandalle convive con la ignorancia y la pobreza, pero si queremos prosperidad requerimos conocimiento y cooperación. Mientras más personas se den cuenta de esta realidad tan simple, más podremos acercarnos a la prosperidad y alejarnos de la pobreza. Tristemente, lo que estamos viendo en el mundo es que está predominando el agandalle y la ignorancia, así que no se sorprendan si muy pronto pues llega también la pobreza. Y con esto terminamos este programa 404 de Economía en Breve. Muchas gracias y que tengan una excelente semana.